Te doy la bienvenida a este estudio de los mandamientos de Dios y del Hijo de Dios. Somos la Iglesia de Jesucristo, una organización comunitaria, religiosa, que tiene como objeto engrandecer el nombre del Hijo de Dios, proclamar el Evangelio de Dios a toda persona. Bendiciones. Dios dio a conocer su nombre y dice: yo soy Dios, soy, así dirán mi nombre. Este es el nombre con el cual debemos orar, bendecir y hacer las cosas, porque Dios dio a conocer a todos sus hijos este nombre. Él es Dios, es el que nos da, el que nos provee, el que nos bendice, el que nos sana. Por eso, bendiciones en el nombre de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, los que fuimos creados por Dios, que tenemos aliento de vida, aunque seamos mortal, somos dioses y diosas. Las imágenes o cualquier otra deidad que no tiene el aliento de vida de Dios son dioses ajenos. Este es el mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercer mandamiento: no tendrás imagen ni semejanza para honrarlas. No te inclinarás ante ella ni la servirás, porque nuestro único Dios es el Dios Rey Padre que está en el cielo. Dios prohíbe la adoración de toda clase de imagen o semejanza. No que las imágenes sean dañinas o malas en nuestra vida, sino que Dios prohíbe honrarlas y servirlas. No tomarás en vano el nombre de Dios, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vieron que muchas personas prometen, se comprometen ante Dios y después no cambia nada o no hace nada o se alejan de Dios. Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Este es su mandamiento. El que se casa, el que promete servir, honrar a Dios, debe cumplir. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Este día es un día sagrado, consagrado por Dios. No debemos trabajar en este día, ni siquiera nuestros animales. Es un día para descansar. Esto no significa que debemos estar tirados todo el día. Debemos honrarlo a este día, santificarlo. Debemos tratar de alejarnos de los aparatos electrónicos que nos cansan o otros instrumentos. Debemos santificar este día. Honra a tu papá y a tu mamá, y Dios te dará más vida sobre la tierra. Vieron que cuando muchos son maleducados, los maltratan a su papá, a su mamá, le faltan el respeto, muy corta es su vida. Pero Dios promete a todos aquellos que honremos a nuestro papá y a nuestra mamá, darnos Dios más vida, más bendición en nuestra vida. Por eso honremos al papá y a la mamá, que ellos son lo que nos dieron a nacer. No matarás. Dios nos ordena a no matar. Muchas veces las personas no solo matan a las personas quitándole la vida, sino que muchas veces en vida matan a la persona en sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, su necesidad de crecer, de disfrutar de la vida, desesperanzándolo y todo lo demás. No cometerás adulterio. El adulterio es un acto de adulto que muchas veces casado engañan a su esposo o a su esposa y traicionan. No solamente eso es adulterar, sino que también falsificar las cosas, los medios y las formas, sea de lo natural, de lo propio, de lo creado por Dios. También es un adulterio. Pensemos en estas cosas en nuestra vida personal. No robarás ni hurtarás. El robo es un acto que se hace con violencia a donde la persona robada conoce, y el hurtar es la forma que te roban pero que sin se den cuenta. Dios prohíbe estos dos actos que debemos ser honrados. No debemos tomar ni siquiera un alfiler que no nos pertenezca, porque Dios es nuestro proveedor y Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos.
No dirás mentira contra los demás. Dios prohíbe el acto de mentir o de dar testimonio contra una persona para hacerla quedar mal o decir algo que no es cierto en contra de otra persona. Dios nos exige y nos ordena que debamos ser verdaderos y siempre decir la verdad. No tendrás envidia de lo que tienen los demás. Muchas veces las personas tienen envidia cuando ven que otros son más ricos, que tienen la casa, la familia o el auto de último modelo, pero no saben en qué situación se encuentran y si están endeudados o si le proveyó el diablo. Los hijos de Dios debemos tener lo que Dios nos da con la bendición del trabajo, del estudio y de la formación y conformarnos con ello. Dios ordena no hacer de él dioses de plata ni de oro. Dios te dice que no lo hagas. Esto es importante que sepamos que nuestro Dios es un Dios real, que está en los cielos y debemos orar, así como lo hacía el Salvador, hablarle a Dios elevando nuestra vista al cielo o en concentración, porque Él conoce nuestros pensamientos, somos parte de Dios. En todo lugar donde hiciere que esté la memoria de mi nombre, dice Dios, vendré a ti y te bendeciré, pero no subirás por escalera o gradas a mi altar. Dios nos da esta instrucción para poder recibir su bendición, poder adorarlo, poder honrarlo, a Él que es nuestro Dios que está en el cielo. Su nombre tiene todo poder y es grande y maravilloso. El primer mandamiento del Hijo de Dios, el Salvador Yeshua el Cristo, nos ordena que debemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Porque con el corazón sentimos, con la mente pensamos y con la fuerza nos movilizamos y con toda nuestra alma que representa el cuerpo y el espíritu, toda nuestra mente. El segundo mandamiento del Hijo de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos con todo lo bueno. El prójimo no es cualquiera, sino es aquel que nos dio una mano, que nos ayudó, que nos fortaleció, se ocupó y se preocupó en esos momentos difíciles en nuestras vidas que estuvimos pasando. Igual que aquel hombre que fue encontrado junto al camino, que el forastero lo recogió y lo bendijo, lo llevó y por él. El tercer mandamiento del Hijo de Dios nos ordena que debemos amarnos, también entre nosotros y entre ustedes, y también dice el Salvador, como yo los amé. Las personas deben dejar de ser ociosas, deben bañarse, deben limpiarse, deben cuidarse. También así debemos hacerlo con los demás y como Él nos amó, con ese amor puro y con los mandamientos de Dios. En la iglesia de Yeshua Cristo, así como dice en Eclesiastés, llevamos este dogma de poder honrar los mandamientos de Dios como principio del Evangelio. No que nos debamos leer la Biblia, sino que también debemos ser como Pablo dijo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero el deber de todo es memorizar y cumplir los mandamientos de Dios. Bendiciones en el nombre del Salvador Yeshua Cristo.